Un momento, listo. Bueno, y vamos a compartir entonces por aquí los ejercicios y las temáticas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a repasar el día de hoy. Un momento, programa. Listo. Esperemos un momento a que cargue. Listo, muchachos, me confirman por favor si pueden ver el programa después, una hoja de Word, donde hay un triángulo y unas fórmulas trigonométricas. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces la idea de hoy es mirar los últimos temas de la unidad 3. Jacqueline no te lo muestra. Pues aparece cargando o no aparece nada, Jacqueline. Cargando, entonces bueno, esperemos un momentico pues ahí mientras se termine de cargar. Ya, listo, listo, perfecto. Entonces bueno, la idea de hoy es pues hacer algunos ejercicios y tratar un poquito la temática o los últimos temas o las últimas temáticas de la unidad 3 que hacen referencia a la parte de trigonometría. Entonces la idea es pues mirar cómo están definidas las funciones trigonométricas, mirar más o menos cómo pues algunos ejercicios respecto a estas funciones, mirar la conversión de ángulos entre radianes y grados, que son las dos unidades pues, más usadas, y finalmente mirar la parte de identidades trigonométricas. Listo, entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar un poco estos temas. Entonces lo primero, aquí en pantalla tenemos un triangulito y tenemos la representación de todas las funciones trigonométricas, además de algunas identidades por aquí abajo, que también nos van a ser muy útiles para los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces lo primero, pues probablemente algunos de estos temas ustedes ya los habrán visto en el colegio, pero ahí es bueno recordarlos. Igual es la idea principal pues, de este curso. Si de pronto no se acuerdan mucho de estos temas, yo recomiendo para esta temática uno comenzar con un cuadrito, hacer una tablita con lo que tenemos aquí en pantalla, donde tenemos un triángulo, es por aquí. Exacto, por aquí nos dice que hace 11 años, un buen tiempo, probablemente uno no se acuerde de muchas cositas y, y bueno, pues mientras retoma todos esos temas, yo recomiendo pues que hagan algo de este estilo. Ven que aquí tenemos un triangulito donde sus lados son X y tenemos la hipotenusa que aquí yo la llamé H. Y a partir de esto, eh, puedo definir las funciones trigonométricas para este ángulo θ, en particular yo las marqué para este ángulo. Esto con el fin pues de eh, tenerlas a la mano, saber cómo están definidas esas funciones, mientras digámoslo así, las volvemos a retomar. Buenas noches, Joan, ¿cómo estás? Estamos aquí comenzando apenas, es perfecto. Entonces, por ejemplo, para arrancar, nosotros sabemos o vimos en los documentos que ustedes tienen que el seno de un ángulo que está dentro de un triángulo rectángulo está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces lo primero que nosotros debemos saber es a qué hace referencia cuando me dicen cateto opuesto y cuando me dicen hipotenusa. Entonces cuando me dicen cateto opuesto de un ángulo, en este caso pues estamos
definiendo la función seno de teta, entonces estamos hablando de este ángulo teta. Cuando a mí me hablan del cateto opuesto, es el lado del triángulo que está, como su nombre lo dice, opuesto o al otro lado de mi ángulo. Por ejemplo, aquí en ese triangulito que yo tengo pintado, yo tengo teta aquí, este es mi ángulo. Es el ángulo, uno de los ángulos de mi triángulo rectángulo. ¿Y cuál es el lado que está opuesto a ese ángulo? Si yo me fijo, el lado que está opuesto es este X. Está al otro extremo. Aquí está mi ángulo está formado por los lados H y Y, entonces mi cateto opuesto es el lado que no comparte ese ángulo, es el lado por el cual no está formado, entonces vendría a ser X. Sabemos que, como lo dijimos, teta se forma por la unión de los lados H y Y, por lo tanto el cateto opuesto viene a ser X. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablan de cateto opuesto de un ángulo como tal, sabemos que es eso, el lado que está opuesto a ese ángulo, o podríamos decir que es el lado del triángulo del cual no forma ese ángulo. ¿Listo? Ahora bien, por ejemplo, aquí tenemos el coseno de teta, que está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando nos hablan de cateto adyacente, ¿de qué nos están hablando? Bueno, entonces, para este mismo ángulo teta, el cateto adyacente va a ser el lado del triángulo que está, que sí, que está ahí pegadito al triángulo, pues que sí hace parte, o sea, que el ángulo se origina a partir de uno de esos lados. Pero bueno, entonces, ¿cuál puede ser? ¿Y o H? Si ambos están ahí pegados del ángulo, el ángulo está formado por esos lados, por H y Y. Entonces, ahí nos aparece otra definición. Los catetos van a ser los lados de mi triángulo rectángulo que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. En este caso son Y y X. O sea, solo Y y X pueden ser catetos. H no está definido como un cateto. H para nosotros va a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, como solo X y Y pueden ser catetos, y ya dijimos que X para este ángulo teta era el cateto opuesto, entonces Y va a ser nuestro cateto adyacente. Tengo una duda con respecto a un ejercicio del tema anterior. Terminamos aquí esta explicacióncita, Joan, y lo miramos, listo. Antes de empezar a hacer los ejercicios de esta temática, miramos eso, listo. Pero terminamos aquí como a dar este pequeño repaso, es un pequeño recorderis de las funciones trigonométricas y ya miramos el ejercicio, ¿te parece? Listo, dale, es como para no cortar este pequeño, pero igual ya casi vamos a terminar. Listo, entonces, si X y Y son mis catetos, y para este ángulo particular, X es el cateto opuesto, Y es el cateto adyacente, entonces H va a ser la hipotenusa. Entonces ya yo definiendo para mi ángulo teta en particular cuál es mi cateto adyacente, cuál es mi cateto opuesto, la hipotenusa siempre hace la hipotenusa, con eso no hay problema, yo puedo definir esas funciones. Entonces, por ejemplo, seno de teta me dicen que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí en mi triángulo eso vendría a ser cateto opuesto X, entonces vendría a ser X por acá, sobre hipotenusa, sobre H. Entonces, el seno de teta, de ese ángulo que llamamos ahí teta, va a ser igual a X sobre H. Lo mismo entonces podríamos hacer con la coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Dijimos que el cateto adyacente para ese ángulo teta vendría a ser Y, que sería Y sobre H. Entonces el coseno de teta en ese caso sería Y sobre H. Y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto opuesto que dijimos que era X sobre cateto adyacente. En particular, ¿por qué enmarco estas tres funciones trigonométricas? Porque son las tres más usadas. Si nosotros nos fijamos la cosecante, la secante y la cotangente, podemos ver que cada una de estas funciones es el inverso de alguna de las otras tres. Es decir, la cosecante es el inverso del seno. Miren que aquí se ve cosecante es hipotenusa sobre opuesto, o sea, al revés, h sobre x. Hola Sandra, no te preocupes. Estamos aquí pues comenzando haciendo un pequeño repaso de las funciones trigonométricas. El coseno
Y la secante también. La secante es el inverso del coseno. Observen que la secante sería hipotenusa, o sea, h, sobre cateto adyacente, o sea, sobre y. Y lo mismo ocurre con la cotangente. La cotangente es el inverso de la tangente. La tangente es opuesto sobre adyacente, perdón. Entonces la cotangente vendría a ser adyacente sobre opuesto. Listo, entonces por eso normalmente uno trabaja con estas tres funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque a partir de estas tres puede determinar las otras tres sin ningún problema, sabiendo pues que cada una es el inverso de una de estas. Y bueno, y esto que tenemos aquí son unas pequeñas identidades que ya más adelante vamos a usar. Pero entonces antes de comenzar pues como a hacer ejercicios con estas funciones trigonométricas, vamos a resolver la duda que tiene por aquí el compañero Joan con respecto a uno de los ejercicios pasados. Ah, bueno, y Sandra por aquí me acaba de copiar que también tiene una duda. Entonces, antes de meternos pues con estos nuevos temas, vamos a aclarar esas dudas. Entonces, empezamos con la de Joan. Joan, no sé cuál duda es la que tienes. Joan. Mm, Joan, ¿me escuchas? Bueno, es el compañero que le habrá pasado. Si quieres, Sandra, entonces vamos mirando la duda que tú tenías. Sandra. Mm, Ah, bueno, y aquí por aquí está escribiendo Joan. Entonces, Joan, cuéntanos a ver cuál era la duda que tienes con respecto a los ejercicios de los temas pasados. No se escucha. Muchachos, los otros me escuchan bien. A ver si de pronto es aquí problema. Yo escucho perfectamente, profe. Ah, listo, gracias, Jorge. Bueno, listo, por aquí Jorge Ardila también me confirma. Jacqueline también. Bueno, Joan, no sé, de pronto es su conexión. Pero no, lo que te decía Joan era que me dijeras cuál era la duda. Igual te voy a copiar aquí por el chat. Ah, bueno, ya veo que estás escribiendo. Sí. Sí, Joan, cuéntame, ¿qué duda tenías con ese primer punto de la primera parte del trabajo final? El planteamiento de las ecuaciones.
Pero, o sea, o cómo se planteaba, o... Dale, cuéntame. Joan, pero pues, o sea, eso como tal, yo tengo que revisar lo que... O sea, yo eso se los voy a decir a todos y cada uno. Yo voy a revisar los trabajos, de hecho ya empecé a revisarlos, eh, si están bien o están mal. Y les hago pues las respectivas correcciones a todos. No, sí, Joan, o sea, te entiendo, pero si quieres, eso, o sea, yo igual tengo que revisarlo, o sea, si la duda es sobre el planteamiento, no te preocupes, que yo ya estoy revisando los trabajos, yo los voy a revisar y se los envío, pues por enviárselos esta semana también, para que estar ahí sí listos con las notas y si hay algún error, pues yo te lo haré saber acá, pues a cada uno en la revisión y lo miramos en detalle, pues cuando ya te haga la revisión propia de cada uno de los trabajos, ¿te parece? No, Joan, hagamos una cosa, mira, no te preocupes, o sea, si hay alguna duda, si hay alguna cosa con respecto, o sea, yo voy a revisar obviamente todos los trabajos y tal cual como en el taller uno, o sea, donde haya algún error, yo te voy a señalar, pues esto está bien, esto está mal, ustedes lo van a conocer con antelación precisamente para si tienen algún reclamo o alguna cosa que hacer, lo miramos en particular y pues, en detalle con cada uno, ¿vale? Para hoy poder abarcar los temas y poder cerrar estas temáticas, ¿te parece? Porque es igual es un proceso que yo voy a hacer con todos, no solo contigo, sino con todos los trabajos que me enviaron. ¿Listo? Listo, dale. El primero tenía pues ahí, hayan cositas que pensarle bastante, o sea, como salirse de un ejercicio, pero dale. Entonces eso yo voy a revisar y eso lo miramos pues en detalle con cada uno respecto a las dudas que tengan con sus trabajos después de hacer la revisión, ¿vale? Listo, entonces vamos a avanzar hoy un poquito con esto. La idea es pues terminar estos temitas y en general para todos, o sea, si tienen alguna duda con respecto a esos ejercicios, no se preocupen que esas dudas, o sea, no se va a quedar en ese sentido en el aire. Solamente cuando se revisa un trabajo, uno esclarece por qué pues lo que esté bien, lo que esté mal, y obviamente ustedes pueden revisar y lo miramos en detalle con cada uno. Precisamente por eso en el mensaje de esta semana pues les daba aviso de que ya están pues, o sea, todos los elementos ya están calificados para que ustedes también lo revisen y cualquier inquietud que tengan lo puedan mirar. Lo mismo es pues con este trabajo. Listo, bueno, por aquí veo que ya estás conversando con Jorge y sí, pues incluso eso lo conversamos en el encuentro pasado con Jorge en particular, fue el primero en hacerme
saber, pues es como esa duda de que no da, digamos así, consistente el sistema, pero lo que yo le decía, o sea, si no da, si ustedes matemáticamente les da que no da, pues ustedes tienen una situación, pueden entonces proponer una solución al, al problema. Es como la idea, pues por eso se llama, pues por eso ese trabajo final se llama trabajo final y no es, digamos, un taller común. La idea es salirnos un poquito de los ejercicios directamente del libro, que es, resuelva tal sistema y listo. Sino como tratar de contextualizar un poquito eso y bueno, también de ponernos a pensar un poquito y tratar de asemejar, digamos, o de conectar un poquito el paquete de todas esas herramientas matemáticas con una situación que se les pueda llegar a presentar de cierta forma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con la temática de hoy. Listo, yo. De todas formas, como te digo, apenas revisemos cualquier cosa, lo miramos en detalle. Empecemos entonces. Vamos a ver que esta parte de funciones trigonométricas es muy fácil siempre y cuando nosotros tengamos en la cabeza este pequeño repasito que hicimos por acá. Tener eso, o sea, cómo están definidas esas funciones trigonométricas y cómo para un triángulo en particular dado, seleccionarlas adecuadamente es, digamos, la clave para utilizar adecuadamente pues, estas funciones trigonométricas. Entonces veamos un ejercicio muy simple. Supongamos que nos entregan este triángulo y nos piden encontrar el área del mismo. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces si ya en particular nosotros miramos cuál es la base y cuál es la altura de este triangulito que yo tengo, nos quedaría así. Nuestra base, vamos a tomarla como A, así como está dibujado, entonces la base sería A, y la altura sería H, en este caso, sobre 2. Ahora bien, si asumimos que A tiene un valor de 3 y B tiene un valor de 5, ¿cómo calculamos esa área? Entonces, yo necesito encontrar ese valor de H. ¿Cómo encuentro yo ese valor de H? Muy fácil. Vamos a ver que puedo hacerlo de dos formas diferentes, usando las funciones trigonométricas como tal o utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver la primera, digámoslo así, forma utilizando una función trigonométrica. Entonces, muy sencillo. Si yo conozco el valor de A y conozco el valor de B y quiero conocer el valor de H, utilizando netamente funciones trigonométricas, lo que yo puedo hacer primero para calcular ese H es buscar una función trigonométrica que me relacione ese H que no lo conozco con alguno de los dos valores conocidos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente, que coseno de teta es igual a ¿qué? Entonces voy y me fijo mi triangulito. Bueno, el coseno está definido como, bueno, coseno. Ahí la pregunta, ¿coseno nos sirve? Coseno no nos serviría en ese caso. ¿Por qué? Porque el coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Eso nos relaciona A y B. Entonces el coseno ahí no me es de utilidad. ¿Cuál me podría ser útil? Yo necesito una que me relacione el cateto opuesto, que en este caso es H, con B, que lo conozco, que sería la hipotenusa, o con A, que sería el cateto adyacente. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar la tangente. La tangente sí me relaciona H, que yo no lo conozco. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sobre A, que conozco su valor. Si yo ahí de esa expresión despejo H, eso me quedaría que H es igual a por tangente de teta. Y listo. ¿Pero qué? Yo conozco A, pero aún no conozco el ángulo teta como tal. Entonces yo tengo que hallar ese ángulo teta. ¿Cómo lo puedo hallar yo? Muy fácil. Busco una función trigonométrica que me relacione ese ángulo, obviamente es una función trigonométrica, me va a relacionar un ángulo con los catetos que conozco, en este caso, o los lados mejor, los lados que conozco, en este caso, para este ángulo teta no conozco el cateto opuesto, sí conozco el adyacente y conozco la hipotenusa. Entonces, como conozco adyacente e hipotenusa,
voy a buscar una función que me relacione esas dos cosas para poder encontrar el ángulo. En ese caso, adyacente e hipotenusa puedo usar el coseno. Entonces me daría que coseno de teta es igual a ¿qué? Adyacente, ¿cuál es mi adyacente? A. ¿Y cuál es mi hipotenusa? B. Entonces, si ya yo reemplazo, me queda que es igual. A me dijeron que valía 3. B me dijeron que valía 5. Entonces me queda que el coseno de teta es igual a 3 quintos. Pero yo quiero es el ángulo. O sea, ahí yo tengo, si yo voy a la calculadora y hago la división 3 quintos, obtengo el coseno de ese ángulo. Pero yo quiero el ángulo. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar ese ángulo? Muy fácil. Yo puedo decir lo siguiente. Para encontrar el ángulo, yo voy a tomar coseno inverso en ambos lados de la igualdad. Exacto, como nos dice por aquí Sandra. Arc coseno o coseno inverso. La función trigonométrica inversa, correcto. O sea, yo puedo decir que teta es igual a, vamos a copiarlo en una de sus formas, esto es coseno inverso de 3 quintos. O sea, esta es la función trigonométrica inversa del coseno. ¿Qué es lo que me va a decir? Me va a decir, ¿para qué ángulo su coseno da 3 quintos? Entonces yo voy a mi calculadora y utilizo el coseno inverso. Ojo, esta es una de las notaciones que más se usa para el coseno inverso, pero no hay que confundirla con un exponente negativo. O sea, esto significa es coseno inverso, no es que sea un exponente negativo. Vamos a copiar por aquí otra de las notaciones que se usa normalmente del coseno. Esta es otra que también ustedes pueden encontrar en textos o por internet. Sería arc coseno de 3 quintos. Ese arc coseno es lo mismo. Quintos, ya vamos a fijar. O también a veces comprimido uno la encuentra así. A coseno. Esa A que lo precede hace referencia a que es inverso. Vamos a ver por acá. En grados o radianes. Eso depende de... O sea, nosotros mira que en el ejercicio no nos lo especifican. Pero ya iba yo para allá, Sandra. Listo. O sea, nosotros vamos a hallar el ángulo. Nosotros vamos a obtener ese ángulo teta a partir pues de esta función trigonométrica inversa, o sea, que sería coseno a la menos coseno inverso, que se copia así como coseno a la menos 1, o arcoseno o acoseno. Me pregunta Sandra si en radianes o en grados. En este caso es indistinto, Sandra, o sea, nosotros, si tú coges tu calculadora y tu calculadora está en radianes, y tú dices coseno inverso de 3 quintos, él te va a entregar el valor del ángulo en radianes. Entonces, pues tú ya sabes que este ángulo lo tienes en radianes y es trabajar en radianes. Si lo tienes en grados, no hay problema, le vas a dar coseno inverso de 3 quintos y él te va a entregar el valor del ángulo en grados. Entonces tú sabes que ese ángulo como tal está en grados y si ahorita que lo utilicemos para hallar h, ahí sí tenemos que tener en cuenta que lo tenemos. ¿Listo? Por ejemplo aquí, si yo lo hice en mi calculadora y en grados me dio que eso es 50.13 grados, pues aproximadamente, grados. Entonces yo obtuve el ángulo a partir de esta función coseno inverso y eso me dio 50.13 grados. Si tú en tu calculadora lo tenías en radianes, te iba a dar otro valor completamente diferente porque está en radianes. No importa, también es correcto. Lo importante es cuando vayamos a hacerlo acá. Entonces, yo lo que quería era hallar la altura para poder hallar el área. Listo. Yo quería la altura para poder hallar el área. Listo, yo conozco A. Vamos a copiarlo por aquí. A me habían dicho que era 3. ¿Por tangente de qué? Por tangente de teta. Pero teta no lo conocía, ya lo calculé. Me dio que era 50.13 grados. 50.13 grados. Aquí es donde es importante saber si tú lo tienes, el ángulo calculaste en radianes o en grados.
Si tú el ángulo lo calculaste en grados, entonces aquí cuando vas a evaluar 3 por tangente de tu ángulo, debes estar pendiente que la calculadora esté en grados, para que el valor que obtengas aquí de h sea correcto. Si yo, digamos, lo calculo en grados, pero cuando estoy aquí haciendo 3 por tangente y meto el valor de mi ángulo, si tengo mi calculadora en radianes, me va a dar un valor completamente errado. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros es cuando vayamos a evaluar la función trigonométrica, o sea, cuando en la calculadora vayamos a meter tangente de algo, coseno de algo, seno de algo. Cuando yo vaya a meter eso, sí tengo que fijarme si mi calculadora está en radianes o en grados, para saber pues que lo estoy metiendo en las unidades correctas. Cuando va a calcular el ángulo, realmente no interesa si está en radianes o en grados. Obviamente yo tengo que estar pendiente es que, pues si mi calculadora está en grados, cuando anote el valor, saber que está en grados. Listo. Haciendo esta operación, esto me da 4. Correcto, en las calculadoras aparece como DEC o D, que aparece una D arribita. Significa que está, en ese caso estaría tomando los ángulos en grados. Algo muy importante, ya que fue la compañera aquí nos trajo este tema, en particular lo de grados y radianes. Por si alguno maneja Excel siempre toma los ángulos en radianes. Entonces, si alguno de sus cálculos los hace en Excel, ojo, a Excel no le puedes decir, esto está en grados, no, Excel se lo tiene que meter el ángulo en radianes. Si usted le pone 90, creyendo que está diciendo 90 grados, Excel se lo va a tomar como 90, pero radianes. Entonces, da resultados, pues, erróneos. Listo. Entonces, para que aquellos que hagan de pronto sus cálculos en Excel, sepan que él trabaja en radianes y deben usar, pues, los ángulos en radianes. Ahorita vamos a ver pues dos formulitas sencillas para convertir ángulos de radianes a grados y de grados a radianes. Listo. Ya listo, ya aquí muy fácil, ya obtuve h, entonces yo podría venirme por acá a calcular el área de mi triángulo. Es algo muy sencillo, lo importante es saber identificar las funciones trigonométricas. Entonces en este caso sería 3 por h que me dio 4 sobre 2. Eso es igual a 12 sobre 2. Y eso es igual a 6. Es probable, Jorge, pero hay que saber usar también las funciones trigonométricas. De ambas formas, vamos a ver que con el triángulo de Pitágoras en efecto es mucho más sencillo. O salen, digamos, en menos pasos. Aquí, entonces nos da 6 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque esto es un área. Ojo, tenemos que empezar a contextualizar cuando nos piden alguna dimensión en particular. Si me están pidiendo un área, estos valores de altura y base, o sea, todos los lados del triángulo están en unidades de longitud. Dado que no las especifican, entonces nosotros vamos a decir que el área es unidades cuadradas. Pueden ser centímetros, milímetros, metros, no lo especificaron, entonces, pero nosotros sabemos que van a estar así en unidades cuadradas. Y vamos a ver pues de la otra forma cómo lo podríamos calcular fácilmente. Dado que tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras, como decía por acá el compañero. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Yo creo que lo tengo aquí copiado arribita. Este es el teorema de Pitágoras. Vamos a traerlo por acá. Y vamos a bajar la forma de esto, listo. Entonces aquí utilizando el teorema de Pitágoras vamos a ver que podemos hallar también ese valor de la altura. Muy fácil, pero vamos a cambiar esta notación. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, entonces en este caso nuestra hipotenusa que es b, entonces b al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, h al cuadrado y a al cuadrado. Entonces como en este caso yo conozco a y conozco b, yo podría simplemente hacer lo siguiente, despejar ahí h, que es el valor que quiero encontrar. Entonces eso me quedaría b al cuadrado menos a al cuadrado igual a h al cuadrado.
Listo. Y si completamos el despeje, eso me quedaría raíz, o mejor, h es igual a raíz de b al cuadrado menos a al cuadrado. Y eso, ya simplemente reemplazando los valores, me va a quedar como la raíz de b, que sería 5 al cuadrado, menos a al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Eso me queda raíz de 25 menos 9. Eso me va a dar raíz de 16. Y raíz de 16 me da 4. Entonces miren que por ambos lados pues da exactamente lo mismo. Sea que usemos el teorema de Pitágoras o usemos las funciones trigonométricas. Cualquiera de las dos, obviamente pues por este lado hay menos pasos. Sin embargo, le dimos por el otro es para empezar a mirar cómo nos pueden servir las funciones trigonométricas. Obviamente todo esto se puede aplicar muchachos porque lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Es decir, dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados. Listo. Vamos a ver entonces por acá otro pequeño ejercicio. Por ejemplo, nos entregan este triángulo y nos dicen que encontremos el valor de x. Entonces lo que nosotros podemos hacer ahí, dado que el triángulo, digamos, completo, grande, no es un triángulo rectángulo, nosotros lo que vamos a hacer es dividir ese triángulo grande en dos. Partiendo de que ese lado x, que es el que nos piden hallar, es la suma de ese lado a y lado b que definimos nosotros. Les voy a decir que el lado a va desde esta línea vertical azul hasta la punta del triángulo, así como está definido aquí por el corchete verde. Y b es el resto de ese lado, que es lo que está señalado pues por el corchete de color naranja. Entonces yo sé que a más b va a ser igual a x, y entonces si yo encuentro los valores de a y de b, puedo encontrar entonces fácilmente el valor de x. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los valores de a y de b? Muy sencillo, como dije ahorita, vamos a separar ese triángulo grande, lo vamos a dividir en dos. Entonces, vamos a analizar cada uno de esos triángulos por aparte. Entonces tenemos digamos, la parte derecha, el primer triángulo. Nos quedaría de esta forma. Ahí sí tendríamos un triángulo rectángulo que tiene un lado que mide 100 y tiene un ángulo de 30 grados. Entonces fácilmente para nosotros encontrar ese valor de a, vamos a utilizar una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica usamos? Por aquí Jorge nos dice tangente. Vamos a ver. La tangente, entonces, bueno, yo identifico mi ángulo. Eso es muy importante. ¿A qué ángulo le voy a aplicar yo la función trigonométrica? ¿O se va a sacar la función trigonométrica? Entonces, obviamente, yo utilizaré el ángulo conocido, que es este de 30 grados. Entonces, si yo lo copio así, sería tangente de 30 es igual. Entonces, para ese ángulo de 30 grados, mi cateto opuesto, la tangente es opuesto sobre adyacente, sale como un sistema de ecuaciones. Sí, se puede ver así, Sandra, como un sistema de ecuaciones, pero vamos a ver que es muy directo. Encontramos el valor de a y encontramos el valor de b, y esos vamos y los reemplazamos en la ecuación de a más b. Sí, es un pequeño sistema de ecuaciones, pero no es como, digamos, tan rígido, así de que tenemos que aplicar, que tenemos las tres ecuaciones, y hay que aplicar algún proceso de solución. No, porque vamos a ver que sale muy fácil. A sale por un lado, b sale por el otro, y ya pues sumándolos nos da x de una. Pero sí, es un sistema de ecuaciones, digamos, sencillo. Entonces, Jorge nos decía que usáramos tangente. Bueno, la tangente me dice que es opuesto. Entonces, el cateto opuesto a ese ángulo de 30 grados vendría a ser ¿cuál? Este que vale 100. Es correcto. Ahí tendríamos el cateto opuesto que vale 100, lo conocemos. ¿Y el cateto adyacente cuál vendría a ser? El cateto adyacente para ese triángulo, perdón, para ese ángulo de 30 grados, como está dibujado, su cateto adyacente vendría a ser A. Entonces, efectivamente, esa función trigonométrica
nos sirve, nos relaciona la cantidad desconocida, que en este caso es ese lado A, con las otras cantidades que nosotros conocemos. Y ya lo que debemos hacer ahí entonces es sencillamente despejar. Entonces vamos a despejar el valor de A, que es el que queremos encontrar. Entonces A lo pasamos al otro lado a multiplicar, y ese tangente de 30 lo pasamos a dividir, es decir, nos va a quedar así, que A es igual a 100 sobre tangente de 30 grados. Y ahí, ayudados de la calculadora, nos da que A es aproximadamente 173.20. En este caso vendrían a ser unidades, pues de longitud, asumiendo que sea pues que esto esté representando simplemente una distancia. Listo, ya calculamos A. Entonces ya tenemos A, ya conocemos A, lo único que nos falta para conocer el X es el B. Y vamos a ver pues que también es muy sencillo calcularlo. Para ello analizamos el otro pedazo de triángulo que teníamos, que es este que estamos viendo en pantalla en este momento. Y hacemos lo mismo, vamos a encontrar una función trigonométrica que nos relacione la cantidad conocida de este lado, que está aquí a la derecha, es el mismo que tenía el otro triángulo, este de acá, el que mide 100, entonces también mide 100. En este caso tenemos un lado de 60 grados y nuestro lado B. Entonces, igualmente podemos usar la tangente, tal como nos dice aquí el compañero. Vamos a ver. Nos quedaría tangente de 60 es igual, entonces listo. Es tangente ¿cómo se definía? Cateto opuesto, ¿cuál es el opuesto? Sería este lado que vale 100. Y cateto adyacente sería nuestro lado B. Entonces, en efecto, esa función trigonométrica nos sirve, nos relaciona todas las cantidades conocidas con la que queremos conocer. Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita, despejamos B. Profe, qué pena, si usted está colocando B como cateto adyacente, creo que está mal, porque Sí, tienes toda la razón. la hipotenusa a lo que usted estaba refiriéndose ahí. No. Aquí es que está este B, recordemos el triangulito original. El cateto original es este, de pronto aquí está subido esto, no. B si es el cateto adyacente. Ah, sí, no creo como estaba por allá arriba. Sí, se veía raro, pero no. También me confundí yo cuando me dijiste, si yo, ay, esto es una hipotenusa, pero no. Porque mira que entonces hubiésemos partido completamente errados, porque nosotros vimos que X, que es el lado que queremos hallar, es A más B, asumiendo que A es este lado, pues, este pedazo del lado del triángulo, y B es el lado restante. Entonces no, B es el cateto adyacente para 60, ahí es correcto, Jorge, listo. Pero gracias, no, si da la confusión, venga, bajémoslo aquí también un poquito, que cree uno que es eso de por allá arriba, y no. Listo. Pero gracias, Jorge, sí, ahí se confundía uno. Sigue siendo el cateto adyacente, entonces en efecto, tangente de 60, correcto, es opuesto, que es 100, sobre adyacente, que es B, y ahí despejamos la B. Entonces me quedaría B es igual a 100 sobre tangente de 60. Y eso, pues ayudado de la calculadora, nos da aproximadamente 57.13, si no estoy mal, ahí aproximando. Y listo, yo ya tengo A, tengo B, entonces recordemos que nosotros habíamos dicho lo siguiente, que X, que es el lado que yo quería hallar, es igual a A más B. A nos dio que era 173.2 o punto 20, B nos dio que era 57.13, y eso entonces nos daría lo siguiente, nos daría 200, 7 y 5, 12, 220, 230. 230.33, si no estoy mal. A ver, miremos, sí, 2 y 1, 3, 7 y 3, 10, va 1, 7 y 5, 12 y 1, 13. Correcto, no, ahí está, creo que está bien, entonces nos daría 230.33 unidades de longitud. Y es importante eso porque ya
Como en el otro caso, pues estamos pidiendo un área, tiene que ser unidades cuadradas, aquí es una longitud, tiene que ser unidades de longitud. Listo. Pero miren que es muy fácil uno aplicar estas funciones trigonométricas desde que tenga en la cabeza, la tangente que me relaciona, me relaciona opuesto sobre adyacente y poder identificar en mi triángulo cuál es el opuesto para ese ángulo, cuál es el adyacente para ese ángulo. Porque mire que depende del ángulo. Por ejemplo, si yo en particular, vamos a rayar por acá, si en particular yo le fuera a sacar la tangente a este ángulo de arriba, el que acá aquí señala con esta flechita, vamos la verde, con esta flechita verde, si quisiera sacarle el ángulo, la tangente a esa función, perdón, la tangente a ese ángulo, a ese ángulo que señala la flecha verde, sería muy diferente a, a la tangente que le sacamos al 60. Digamos que por ejemplo, sacámosla aquí rápidamente. Digamos que ese ángulo se llame z, entonces sería tangente de z es igual a, la tangente como tal sigue siendo la misma. Exacto, los catetos varían dependiendo de la posición del ángulo, entonces es muy importante que ustedes identifiquen, dependiendo del ángulo, cuál es su cateto adyacente, cuál es su cateto opuesto. Por ejemplo, entonces suponiendo que ese ángulo que está señalado con la flecha verde sea z, ¿cómo nos quedaría la tangente? La tangente como tal sigue siendo la misma, es opuesto sobre adyacente. Pero para ese ángulo en particular z, el cateto opuesto ya vendría a ser el lado B y el cateto adyacente vendría a ser el lado que vale 100. Entonces miren que es al revés. Entonces eso es muy importante que ustedes, o sea, la función trigonométrica como tal siempre está definida de la misma forma. Por ejemplo, la tangente es opuesto sobre adyacente. El seno, opuesto sobre hipotenusa. El coseno, adyacente sobre hipotenusa. Lo que ustedes deben fijarse es a qué ángulo le están sacando eso, le están aplicando esa función trigonométrica para identificar cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. Listo. Pero muy bien, como dice la compañera Sandra por acá, eso depende del ángulo, de la posición del ángulo como tal. Eso es lo que ustedes deben tener muy en mente al momento de aplicar estas funciones trigonométricas. Vamos a ver entonces ahora un par de formulitas sencillas para pasar de grados a radianes y de radianes a ángulos. Entonces, por ejemplo, para pasar de grados a radianes, esta sería la fórmula. X es el ángulo en radianes y θ es el ángulo en grados. Entonces yo reemplazaría mi ángulo aquí en grados y haría esta operación y el valor que me dé sería ese mismo ángulo pero en radianes. Y para pasar de radianes a grados, pues sería esta formulita que tenemos aquí abajo. Es muy parecida a la otra, simplemente despejando θ de la primera fórmula. X vendría a ser el ángulo en radianes que nosotros reemplazaríamos y ya haciendo esta operación nos daría ese mismo ángulo pero ya en grados. Vamos a hacer aquí un par de ejemplos rápidos, pero es muy sencillo. Es por ejemplo, si nosotros queremos convertir los siguientes ángulos de grados, esos ángulos están en grados, los vamos a convertir a radianes. Entonces vamos a utilizar esta primera formulita. Vamos a copiarla una vez acá. ¿Cómo convertimos eso? Entonces, por ejemplo, θ ya nos dicen que en particular es 45 y pues nosotros haríamos esa operación en la calculadora, 45 por pi o, perdón, 45 por pi dividido 180, lo empezaríamos a simplificar. Si nosotros simplificamos, eso nos da que eso es igual a pi cuartos. Simplificando ahí, eso nos da igual a pi cuartos. Y si ya queremos por alguna razón el valor exacto, eso nos daría aproximadamente 0.785 radianes. Listo. Miren que simplemente reemplazar en esa formulita. Vamos a hacer el de 135 también. Indistinto cuál sea, simplemente ustedes aquí reemplazan el ángulo en grados y pues ya hacen la operación en la calculadora y obtienen el ángulo en radianes. Radianes. Listo.
Es muy sencillo. Lo mismo cuando ustedes tienen el ángulo en radianes y lo quieren pasar a grados, utilizan la otra formulita. Y lo único que deben hacer es reemplazar aquí x por el ángulo en radianes. Por ejemplo, si tenemos un ángulo en radianes, sería 2 por 180 dividido pi, y eso nos da alrededor de 114.59 grados. Simplemente pues haciendo la operación. Y, por ejemplo, para el de punto 5 lo mismo, simplemente aquí reemplacen. Es muy fácil. Uy. Y hacer la operación a la calculadora y eso va a dar aproximadamente 26.648 grados. Digo aproximadamente porque probablemente si ustedes la hacen en la calculadora o ahí en Excel les va a dar con muchísimo más decimales. ¿Dudas de pronto, muchachos, hasta acá? ¿O es todo más o menos claro? Listo, perfecto. De todas formas, si tienen alguna duda, ya saben que me preguntan de inmediato. Listo, perfecto. Vamos a ver entonces la última parte, que es las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas simplemente son igualdades que nos permiten pues expresar una función trigonométrica de una u otra forma. Como por ejemplo, por aquí hay unas copiadas, como las que tenemos en este caso. Vamos a ponerlas acá, como estas tres por ejemplo. Bueno, de hecho aquí tenemos dos, esta última simplemente despejando el coseno de aquí de esta. Pero por ejemplo, saber que la tangente se puede expresar como el seno sobre el coseno. Estas son identidades trigonométricas. Como esta otra que es muy utilizada, esta es vital en todo, de aquí en adelante para todos en los cursos de matemáticas que vienen, saber que el seno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Es otra identidad y bueno, hay muchas identidades. Si ustedes, por ejemplo, y se los va a mandar al término del encuentro, un par de enlaces donde van a encontrar identidades trigonométricas, identidades de la fórmula del ángulo doble, cómo relacionar cosenos cuadrados con cosenos de 2z. Bueno, hay muchas identidades trigonométricas que ya están definidas. Nosotros lo que vamos a hacer es valernos de esas identidades trigonométricas para comprobar otro tipo de igualdades. Por ejemplo, como la que tenemos acá. Nos dice que debemos comprobar si esa igualdad es correcta o no, si es verdad que esto, coseno de phi por secante de phi menos coseno de phi es igual a seno al cuadrado de phi. Entonces vamos a nosotros a valernos de esas identidades trigonométricas que por decirlo así ya están definidas para comprobar que esta igualdad es correcta o pues desmentirla en caso tal de que efectivamente no se cumple. Listo. Entonces ustedes normalmente, digámoslo así, de forma operativa, en los ejercicios de identidades generalmente les van a entregar una expresión de este tipo. Lo que uno debe hacer es comprobar si efectivamente todo esto es igual a esto o no, valiéndose pues de estas expresiones que se conocen como identidades. Entonces, ¿cómo resuelve uno estos ejercicios? Digámoslo así, no hay una línea trazada también, de decirse paso 1 hace esto, paso 2 hace esto, porque depende de lo que uno tenga. Dependiendo de las funciones que tenga aquí en este caso, va a tener que utilizar determinado tipo de identidades o no, es decir, de que eso varía de cada ejercicio. No se puede, digamos, definir una manera de paso 1 usted hace esto, paso 2 hace esto, paso 3 esto, paso 4 esto y listo, finalizó. Lo único que uno, digamos, puede dar son pues, pequeños tips de cómo abordarlo. Por ejemplo, generalmente es mucho más cómodo que ustedes conviertan la parte más, digamos, que se vea más compleja o más extensa de la igualdad, que en este caso es esta que se señala aquí en rojo, traten de convertirla en la parte más compacta de la igualdad. Es, digamos, en general, mucho más sencillo tomar una expresión bastante amplia y tratar de simplificarla para llegar a una expresión mucho más compacta.
que tomar esta expresión compacta y expandirla, aunque ambas es posible. ¿Listo? Esa es, digamos, como la primera recomendación. Recomendación 2. Generalmente es mucho más útil eso. Usted selecciona cuál va a convertir. Esa es con la que usted, digamos, va, o esa es la expresión que usted va a manipular. Generalmente se trata de dejar la otra parte de la igualdad completamente quieta. Esa no se toca, por decirlo así, para comprobar la igualdad. Y ya a partir de eso, entonces uno lo que empieza es eso, a mirar qué entidades trigonométricas puede usar o qué operaciones también puede usar, porque aquí también va a tener que, le va a ser útil factorizar o distribuir o aplicar productos notables. De ahí por eso, muchachos, cuando veamos los temas, yo les decía, esto traten de que quede muy claro, porque aquí para adelante por todos lados se utilizan, y miren que lo utilizamos con los sistemas de ecuaciones, aquí los vamos a utilizar, y cuando vimos pues con el compañero Jorge que estuvo en el encuentro de funciones logarítmicas, de ecuaciones logarítmicas, también vimos que se utilizaban productos notables y factorización. Entonces, por eso es tan importante pues que esa parte haya quedado bastante clara, y créanme que en los cursos que siguen a este también lo van a usar y mucho. Entonces, para que digamos, si no ha quedado muy clara, traten de reforzarle bastante a esa parte. Pero listo, entonces ya, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a mirar en efecto cómo convertimos todo eso que está en rojo en lo que está en verde. Y comenzamos. Entonces lo primero que yo voy a hacer en este caso es voy a distribuir ese coseno. Entonces me va a quedar como, me va a quedar coseno. Copiémoslo todo en rojo como para seguir con la misma, como con la misma notación de color. Entonces me va a quedar coseno que multiplica a secante de phi menos, aquí me quedaría coseno. Por coseno me quedaría, uy, esto quedó así. Coseno por coseno me quedaría coseno cuadrado, entonces eso me quedaría así, coseno cuadrado de phi. Igual a lo que tenemos allá al otro lado, seno cuadrado de phi. Listo, vamos a copiarlo así para mantener ahí la igualdad. Listo, ya yo rompí ese paréntesis. Ahora, bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo voy a utilizar, por eso copié esta identidad, digamos, despejada, o sea, esta identidad de coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado, sale de esta, simplemente yo despejo el coseno cuadrado. Aplicando eso a este pequeño coseno al cuadrado, vamos a copiarlo aquí por aparte, yo puedo decir que ese coseno cuadrado de phi, el que yo tengo ahí, para mí es igual a 1 menos seno cuadrado uy, no seno cuadrado de todo eso, no, seno cuadrado de phi. Y eso lo voy a reemplazar aquí. O sea, este coseno al cuadrado de phi lo voy a convertir en 1 menos seno de phi y lo voy a reemplazar. Vamos a ver para qué. Entonces, copiamos nuestra expresión, así la teníamos. Pero ya este coseno se va a ir, este coseno cuadrado, y lo vamos a reemplazar por 1 menos seno cuadrado de phi. Listo. Entonces, mucho cuidado, miren que por eso lo meto en paréntesis, porque este menos va a afectar a todo lo que está aquí metido. O sea, como hicimos ese cambio, ese coseno cuadrado, ese menos afecta tanto a ese 1 como a ese seno. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando eso. Nos queda entonces la primera parte como tal queda igual. Uy, aquí me equivoqué copiando. La primera parte queda igual y vamos a romper ese paréntesis, entonces me quedaría coseno cuadrado, perdón, coseno por secante de phi menos 1 más, porque este menos, por este menos nos da más seno cuadrado de phi, igual al seno cuadrado de phi que tenemos al otro lado. Y ese lo dejamos ahí, completamente quieto. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya aquí me apareció el seno cuadrado, o sea, si yo tuviera solo esta parte, perfecto, yo voy a comprobar la igualdad.
Entonces, tengo que deshacerme de todo esto. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿O cómo creen ustedes que puedo deshacerme de toda esta parte que me está estorbando? Ese coseno por secante menos 1. ¿Alguna idea, muchachos, de cómo nos deshacemos de esa parte? Ahorita al principio, cuando estábamos diciéndole las funciones trigonométricas, yo les dije, las más utilizadas son seno, coseno y tangente, porque son las que usted comúnmente pues más fácil puede calcular, y además porque las otras, es decir, cosecante, secante y tangente se puede obtener a partir del inverso de cada una de esas. El inverso de seno da cosecante, el inverso de coseno da secante, el inverso de tangente da cotangente. Entonces, en este caso, recordando eso, podemos decir lo siguiente. Yo sé que coseno de cualquier cosa siempre va a ser igual a 1 sobre secante de cualquier cosa. Pues digo cualquier cosa es porque aquí en el ángulo pueden haber muchas cosas. Puede ser x al cuadrado, puede ser x más 2 más 7, pues algo, una expresión. Entonces coseno de algo siempre va a ser igual a 1 sobre coseno de ese mismo algo. O sea, lo mismo que se tenga dentro de la función, del argumento en la función trigonométrica. Entonces, basados en esto, en que el coseno es igual a 1 sobre secante, o que secante es igual a 1 sobre coseno, que son inversas de estas funciones, podemos reemplazar acá. Entonces vamos a ver. Este coseno entonces vamos a convertirlo de la siguiente forma. Utilizando pues esta identidad que teníamos acá, ya sabemos que ese coseno de phi lo podemos copiar como 1 sobre secante de phi. A partir de esa identidad trigonométrica podemos convertir este coseno en esto, en 1 sobre secante de phi. Y miren que aquí ya sí se nos va aclarando un poco más las cosas. ¿Cuánto nos da esta parte? 1 sobre secante por secante. Esto se cancela. Hay una secante dividiendo, hay una secante multiplicando, entre ellas se cancelan y todo este término nos da 1. Sí, bueno, o sea, yo les voy a enviar, pues, estos ejercicios que estamos haciendo, les voy a pasar dos enlaces. Uno es el de Wikipedia, pues, que a usted le sale el mismo. Ahí hay un cuadro, pues, muchos cuadros, con muchas identidades. Para aprenderse todo eso, pues, es difícil, pero ahí van a estar todas listadas porque ustedes pueden que las necesiten y sobre todo mientras se acostumbran. Uno generalmente a partir de unas 5, 6, 7 identidades empieza a derivar las otras a medida pues de que va haciendo ejercicios. Y también les va a pasar otro enlace donde están, digamos, las más comunes, las que más uno usa y a partir de las cuales puede obtener las otras identidades, todo ese viaje que van a encontrar pues en el primer enlace, listo. Pero si yo les voy a enviar un par de enlaces con eso y también con otro para que hagan ejercicios pues de este tipo. Listo. Listo, no te preocupes pues ahí para que practique. Y bueno, y aquí sí ya pues nos quedó prácticamente listo el ejercicio. Uy. Miren que ese 1 menos 1, pues 1 menos 1 da 0, esta parte se va. Y nos queda entonces que efectivamente, pues aquí comprobamos, esto nos da que seno cuadrado de phi es igual a seno cuadrado de phi. Podemos decir entonces que esta primera igualdad que fue la que nos dieron es correcta y se cumple, que coseno por secante menos coseno de phi es igual a seno al cuadrado de phi. Listo. ¿Cómo lo hicimos? Miren que fue a punta de identidades, aquí tuvimos que aplicar distributiva, pero estas son particularidades. Esa sería otra identidad, como esta original, la que nos dieron. Sí, correcto, sería otra identidad. Lo que pasa es que exacto, uno puede armar infinidad, por decirlo así, de identidades. Mira que esa sería otra. Solo que pues esa no es tan común, porque uno puede armar un montón dependiendo pues de muchas cosas. Pero clasificaría como otra identidad porque efectivamente cumple. Si aquí nos hubiésemos llegado a que no se cumple, pues ahí sí no sería una identidad trigonométrica. Perfecto, Jorge, sí, esto lo podemos mirar como una identidad trigonométrica, la comprobamos.
y esa podría ser pues otra identidad que uno puede empezar a usar pues en cualquier otro ejercicio, solo que obviamente no es de las más comunes. Pero entonces vean muchachos que en particular aquí vamos a resaltar las que usamos esta y usamos esta otra. En estos ejercicios no se puede decir, a ver, usted siempre usa esto, usted siempre usa la otra, no, eso sí es una particularidad de cada ejercicio. E incluso puede que usted solucione su ejercicio, su identidad, compruebe que es correcta y utilice una serie de identidades para ello. Y otra persona compruebe esa misma identidad, llega a la misma conclusión, pero utilice otro tipo de identidades. Porque simplemente son, digámoslo así, eh, dicho de una forma un poquito burda, son artilugios matemáticos que uno utiliza para convertir una cosa en la otra. Y hay muchos. Y como van a ver en el enlace, hay muchas identidades, una persona puede usar una, otra puede usar otras, y desde que no altere ninguna, puede llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, yo cuál les recomiendo que tengan muy presentes. Esta de la tangente, esta de la seca, esta de seno cuadrado más coseno cuadrado, y vamos a copiar aquí. Y estas que me relacionan las funciones, por ejemplo, coseno de x, que me lo relaciona la que usamos, que me lo relaciona con la secante. Esa es otra de las más útiles. Otra extremadamente útil es lo mismo, la que me relaciona el seno con la cosecante. Y la que me relaciona la tangente con la cotangente. Son como las primeras que ustedes sí tienen que tener completamente claras y tenerlas pues como en la cabeza. Estas que estamos viendo acá, vamos a subrayarlas todas de otro color, digamos de verde. Estas primeras 5 identidades son, digamos, las más básicas, las más vitales que ustedes deben tener en mente y que les van a servir de aquí en adelante. Los que son de administración, para cálculo de administración, y los que son de ingeniería, pues para integral y diferencial, les van a servir exageradamente. Listo. No sé muchachos si tengan alguna duda, alguna pregunta. Subir un poco la pantalla. O sea, hacia abajo el ejercicio de las identidades. Listo, Jorge, me dices a ver si así se ve lo que querías ver. Ya que no puedo recordar y practicar, sí hay que practicar un poquito bastante y sobre todo esto de identidades. Como he dicho muchachos, les doy el dato, esa parte de identidades va a haber bastantes puntos en el examen final. Y entonces es bueno porque lo practiquen, listo. Y dado que esto no es algo como tan mecánico, más aún que requiere buena práctica. Jorge, sí, ahí está el ejercicio. O sea, de esta se arranca y esta pues fue a donde llegamos. Ahí está el ejercicio completo, pero todo más pues ahí lo ves, pero igual yo les voy a mandar esto, ¿listo? Correcto, Eliana, la práctica es muy importante en estos ejercicios, sobre todo para no empezar a ver detallitos y sobre todo en esta parte de identidades, para, digamos, empezar a, no a memorizar, no me gusta la palabra memorizar, pero sí como afianzar esas diferentes identidades trigonométricas y empezar a manejarlas, digamos, con mayor destreza. Listo, bueno, hoy acabamos relativamente temprano y quería mirar por las dudas que tenían Joan y Sandra aprovechando, pero parece que se tuvieron que retirar. Pero bueno, no sé muchos de los que están acá qué dudas tienen o... Sí, claro, no, Jorge, te voy a mandar, o sea, ese documento que acabamos de aquí resolver con todos los ejercicios que hicimos, se los mando. Ahí en el mensaje del video que siempre sale la grabación, ahí abajito encuentran también ejercicios. Listo, no, claro, muchachos, y les mando el enlace de las identidades, y voy a buscar unos buenos ejercicios para que practiquen ahí y esa parte de identidades.
Por aquí Eliana me dice que Johan te llamó. Ah, listo, no, Eliana, dile que con todo gusto y dile que de todos modos, o sea, si tiene la duda, lo que yo le dije a él, o sea, es que esa revisión yo la tengo que hacer para todos los trabajos, pero de todas formas, que si tiene alguna duda, que me escriba cualquier cosa o por Skype, pues podemos mirar, ¿vale? Y para todos, pues igual. Listo, no, vale, Jacqueline, igual aquí creo que ya terminamos, pero dale, no hay problema, no te preocupes. Buenas noches, Jacqueline. No sé, muchachos, pues si alguno tiene alguna duda la podemos mirar, o si no, pues dejamos por hoy hasta acá. Ay, Jacqueline, ojalá, bueno, ojalá que antes de la compañera que se vayan, no se les olvide, muchachos, realizar la calificación del curso, pues la evaluación docente. Entonces recuerden que es la herramienta vital para nosotros poder seguir mejorando cada día más y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Sobre todo importante mejorar esa parte que probablemente no está, pues de pronto debamos mejorar. No, ya que según que nos informaron, si ya ustedes están, es activa, ahí en los anuncios les sale por dónde ingresar. Y pues según lo que nosotros nos informaron, ya está activa. Lo que pasa es que a nosotros no nos sale, pues porque no nos podemos evaluar, pero ya está listo. Para que la miren y bueno, pues como les digo muchachos, es muy importante que la hagan porque esa es la herramienta pues que nos dice a nosotros que debemos, sobre todo que debemos mejorar para continuar pues brindando la mejor eh, educación posible. Y pues uno siempre trata de hacer las cosas bien, pero si no se le dice que de pronto no las está haciendo como debe ser, difícilmente uno puede mejorarlas porque cree que las está haciendo bien. Es importante pues que las hagan y también si creen que las está haciendo uno bien, pues para saber que las está haciendo bien y continuar así. Pero listo, entonces en caso es que la, la realicen, listo. Listo, Jacqueline, perfecto. Y para todos pues también para que puedan. Gracias, Jorge, pero no, ya háganla muy a conciencia. Como les digo, uno siempre trata de hacer las cosas bien, pero pueden no estar haciéndolas bien, no por gusto, sino porque cree que las está haciendo bien y no. Y si no le dicen, difícilmente uno cae en cuenta. Profe, yo le puedo proponer algo. Sí, claro, Jorge, cuéntame. Lo que pasa es que en la evaluación, por ejemplo, en el quiz de la unidad 2 que hicimos, el problema ese de que la plataforma se cierra uno haciendo la evaluación y que las respuestas no le guardan y el trabajo no queda enviado, pues la actividad no queda enviada y eso se vuelve un problema, ¿cierto? Podría, no sé, proponer la evaluación de otra manera, cosa de que uno pueda ir resolviendo o respondiendo sin que la plataforma se cierre. Ah, listo, Jorge, no, pues eso, como te digo, o sea, eso se ha estado mirando. Pues como de que de pronto el tiempo de inactividad pueda ser mayor para que ella no se cierre. Pero como también te comenté, eh, el problema, digamos, de uno de no poner un tiempo y que se cierre, es que como te digo, hay gente que, pues, afortunadamente eso no ha pasado acá, pero, y te estoy diciendo pues que va a pasar o algo así, no. Pero hay gente que de pronto dura un día, 2 días y dicen que no, que fue que tuvieron un problema, que yo no sé qué. Y hombre, pues si una evaluación, 2 días para presentarla, pues es raro. Una evaluación que está programada para 2 horas y que se demoren 2 días en presentarla es un poco particular. Ese es un problema que tenemos de tecnología, pero ya se informa y se está tratando de mirar. Para esta evaluación, yo lo que pensaba hacer era mandarles un mensaje a todos para que estuvieran tomando el pantallazos. O sea, ustedes responden su pantallazo, responde, se toma su pantallazo. Y si hay cualquier problema, ya simplemente ustedes al correo interno mandan todos los pantallazos de sus respuestas, profe, aquí está, eso no me dejó guardar, pero ahí están las respuestas. Para que no haya pues como ese problema, pero sí, te entiendo, por eso es algo que tenemos que mejorar de tecnología, pero ya se ha mirado, ya es cosa de la plataforma como está Blackboard diseñada. Y eso se está mirando ya qué se puede hacer. Pues no creo que para esta evaluación esté solucionado como tal, pero ya se está mirando pues qué se puede hacer en ese aspecto. ¿Listo?
uno puede mejorar la nota de ese quiz. Por ahí otra compañera también me preguntó, no me acuerdo quién era. Si les va bien, muchachos, en la evaluación final, que es muy importante, que abarca todos los temas, o sea, ahí también también va a haber pues preguntas, digamos así, en las temáticas 1 y 2, de las unidades 1 y 2. Si les va bien en esa evaluación, muchachos, miramos pues a ver cómo se puede mejorar esa nota del quiz, aunque en general pues no les fue mal. Eliana, yo ya lo habilité, no sé, yo lo califico y ahí mismo habilito para que puedan entrar, pero me confirma si no. En este momento ustedes les debe aparecer como si pudieran volver a presentar el quiz. Obviamente, como ustedes ya lo presentaron, cuando van a entrar, él les va a decir que usted ya lo presentó y les debe mostrar otra vez todo así el formato con las respuestas y señalándole cuáles son las respuestas incorrectas. Pero me confirma si de pronto en este momento no te aparece, de pronto no está. Como tengo varios cursos, pues yo lo programé, pero no, si yo creo que lo programé también acá. Perdón, si no te aparece, ahorita mismo yo reviso y lo habilito ya para que puedan mirar claro dónde se equivocaron. Y cualquier duda que tengas, pues, y para todos, cualquier duda que tengan al revisar su quiz, me escriben y la podemos mirar. Ah, bueno, por aquí el compañero Jorge Vega nos da un programita como para fácilmente tomar los pantallazos, pues, sin que, en caso tal de que necesiten. Esperemos que no. La otra recomendación que nos dan es que estén por ahí dando clic en la pantalla cada 5 minutos para que no se nos vaya a cerrar por inactividad la plataforma, así ya abriendo el correo y cerrándolo, para que no. Pero obviamente eso quita tiempo, es un poco, desconcentra mucho más en una evaluación, pero para que no se vaya a cerrar. Pero por eso yo más bien le recomiendo tome el pantallazo, que solo sea tomar pantallazo y guardar. Es que no estar haciendo clic por ahí y presentando un examen, sé que puede ser bastante tedioso. Ay, se me olvidó darle clic y uno ahí resolviendo, no se concentra, eso es más cansón que simplemente guardar el pantallazo. Ah, bueno, ya que él me dice que no aparece, entonces no, de pronto sin querer no lo habilité, o le dejé la fecha de terminación y por eso aún no lo está mostrando. Apenas terminemos aquí, Jacqueline, o no, apenas terminemos, no, si quieres denme un momento, muchachos, yo lo habilito ya y ustedes me confirman si les muestro. A ver si de pronto fue que sí, le dejé activada la fecha de cierre, entonces él está habilitado para mostrar, pero no está habilitado para aparecer. Vamos a ver. Pero a mí me aparece aquí que sí está habilitado para mostrar. O sea, muchachos, ustedes en actividades les muestra el quiz, o sea, como cuando lo presentaron para ingresar. Y cuando ingresas Jacqueline, ¿qué te sale? Yo veo que de pronto no les estoy mostrando y... Entonces, no se puede completar. De momento yo reviso a ver por qué. A ver, vamos a ver si así. Ah, bueno, está aquí habilitado lo de la terminación. Es lo mismo, pero entonces yo le quito aquí una opción, muchachos. Es que lo que pasa es que como hay unos que no me lo presentaron, le tenía cerrada la fecha de vencimiento, pero ya se la quité, de ser por ello que no se los muestra. Ya intenten porlo, muchachos, otra vez y me confirman.
lo que se equivocó. Pero me interesa eso, muchas veces si les aparece así, porque, pues claro, para que puedan ver en qué se equivocaron, y más con miras al examen final. Algunos sí les muestran, muchachos, lo que yo les digo, o sea, las respuestas incorrectas, o si les deja ingresar pues hasta esa parte. No, profe, yo hasta ahora no me sale. Solamente puedo ver es que me demoré supuestamente, es que 2 horas 30 de 2 horas. Pero tú, Jorge, me enviaste me tuviste que enviar los pantallazos, ¿cierto? Sí, yo los Sí, fuiste envié tú. por correo, sí. Fue por eso, porque supuestamente, bueno, a vos en particular, entonces, si quieres, más fácil, me envías un correo y yo te mando especificando en cuál te equivocaste, porque claro, él no te va a mostrar nada porque a vos se te cerró y de hecho te va a parecer vacío. A vos creo que solo te mostraba como si hubiese enviado la Ajá, primera pregunta. pero sí me aparece calificación. Sí, Dice calificación calculada. porque yo ya, o sea, como tú me enviaste tus respuestas, yo ya entro y las meto ahí, o sea, le digo al sistema, vea, él realmente seleccionó esta. Y entonces tiene Ah, tanto ya. puntaje, por eso sí te lo muestra, a pesar de que originalmente, por eso te sale eso que se demoró 2 horas y media, porque según eso, vos dejaste abierto y nunca, pues no, nunca lo enviaste hasta que él ya se cerró, él como que él espera un tiempo y bueno, si usted no lo envía, se lo envío yo, y lo Ah, ya, cierra. profe. Pero entonces, no les muestra lo que yo quiero que les muestre. Déjenme, entonces yo miro. Profe, qué pena. Dime. No, mire que estoy tratando de mirar, pues porque ya estoy viendo mis calificaciones, que no las había visto, y sí, me muestra como tal la calificación, pero no veo en qué fallé. Y yo en ese examen, en ese quiz 2, yo envié los archivos. Sí tuve inconvenientes, pero no sé qué fue lo que pasó, entonces quedé como en las mismas en este momento y ya me causa la duda, porque no sé si usted vio archivos adjuntos o No, cómo hago yo sí. allí. Yo descargué varios, bueno, el tuyo en particular, pues no, el particular del tuyo no me acuerdo, pero sí en muchos estaba ahí el archivo adjunto. Pero, o sea, ninguno aparentemente vi problemas de que no les hubiese enviado, salvo el del compañero Jorge, que si a uno le aparece un letrero ahí en rojo, los que se cierran así supuestamente por inactividad. Entonces voy a, Por ejemplo, yo ingreso al quiz de la unidad 2 que costaba pues el 10%. sí, Ingreso y entonces me dice en uno y 2 instrucciones, pues me dice la prueba con limitación del tiempo y enviar. Le digo comenzar porque pues necesito entrar y sí, ahí me sale, no se puede completar esta prueba porque se ha superado la fecha de vencimiento. Prueba venció el día 27 de octubre a las 23 horas. Volver al curso y ver todos los intentos. Miro ver todos los intentos y solamente me aparecen detalles de la columna, nombre, punto 5, fecha de creación, 27, fecha de que se envió y se editó, el mismo 27 y la calificación como tal. pero no te muestran Pero no me las dice preguntas ni nada, nada. nada. A ver, voy a ver qué pasa, porque no, si les debe mostrar. A ver, vamos a quitarle la contraseña, aquí no ponga problema. Nueva terminación. Profe, Dime. ¿será que yo le puedo pedir un favor? De pronto, no sé, o de pronto le tocará con todos los temas integrantes del curso, pero si usted nos puede como retroalimentar, o a mí, porque ya me quedó y me sembró la duda si me fue así como me fue en el quiz o me fue mucho mejor. Entonces, ¿no será que usted me puede como retroalimentar vía interna? Es que en este momento, por mi correo, es que en este momento me tengo que retirar porque tengo otro encuentro. Ah, listo, sí, ya que no hay problema. Y para todos muchachos, al que tenga alguna duda, mándenme un correíto todos ahí al correo interno, pues, recordándome para que no me vaya a pasar.
profe, pues que les envíe los detalles del quiz. Listo. Si lo que pasa es que en el quiz no da como, en el espacio que tiene el quiz no da como para uno hacer los comentarios necesarios, pero no, el que tenga duda, envíenmelo por ahí. Igual yo aquí voy a tratar de que puedan ver las respuestas correctas e incorrectas, pero también el que tenga duda, un correíto y yo ahí mismo le respondo cuáles se equivocó, cuáles salió bien, y en las de archivo, si aparecía el archivo, si estaba bien o estaba mal, y todo, listo. Perfecto, profe, le agradezco mucho. Entonces, así quedamos, yo ahorita les mando su correo, ¿listo? Listo, Muchas no gracias. hay problema ya Feliz con noche a todo. todos. Listo. Profe, esa calificación que aparece ahí ya es la calificación definitiva o falta calificar las preguntas que eran de procedimiento, la de subir No, archivos y todo eso. ya es la definitiva, Jorge, o sea, la que aparece ahí, ya es, pues yo ya revisé todos los quizzes con los archivos que mandaron, con todo, mejor dicho, ya esa es supuestamente la definitiva, pero obviamente está presto pues a revisión todo. Ok, profe, listo. Listo. Si alguno puede, muchachos, puede cerrar su sesión en este momento ahí en Blackboard y volver a entrar y verificar otra vez, o sea, como si fueran a hacer el quiz para ver si sí les muestra, que de pronto sea eso, como tienen la sesión abierta, aún no ha cargado los cambios que yo como administrador del curso he hecho. Y verifique pues si ahí sí le muestra eso, porque pues aunque obviamente también pueden mandar el correo y con mucho gusto pues en detalle miramos cuáles son pues en qué punto se equivocaron, en qué no, cómo fue todo, pero sí me interesa pues que les muestre a todos por lo menos eso pues para que tengan una idea general y de pronto los compañeros que no están aquí pues también que puedan verlo porque pues sí, todo el mundo pues uno cuando presenta estas pruebas siempre queda como en qué me equivoqué, en qué no me equivoqué y pues esa no es la idea y menos pues ya acercarnos a presentar otra prueba cuyo valor es mucho más alto. Entonces, porfa, si alguno puede eso, cerrar su sesión en Blackboard, ingresar y hacer como si fuera a entrar al quiz, a ver qué le muestra, porfa. Nada. Bueno. No, vale, voy a mirar a ver qué pasa, porque pues yo voy a configurar las opciones para que supuestamente lo muestre, pero de todas maneras, al que tenga dudas, mándeme el correíto y con mucho gusto pues yo le respondo en detalle. Y nada, lo mismo, Elena también me confirma que no, bueno. Entonces voy a ver qué pasa, pero para que estén tranquilos y todo el que tenga dudas, mándeme el correíto ahorita mismo. Y ahorita mismo pues yo les respondo, ¿vale? O si no pueden empezar ahorita, mañana, o sea, en cualquier instante. Profe, a mí sí me da ya. Sí, ¿qué te sale, Jorge? Me salen todas las preguntas y en cuál acerté y en cuál me equivoqué. Ah, bueno, de pronto entonces a las compañeras que todavía no han cargado las opciones. Pero bueno, ya te aparece. De todas formas, aunque les aparezca, no importa, lo que quedo ya es tranquilo que sí lo está mostrando, pues porque yo lo estaba configurando para eso y nada. Aunque les muestre eso, cualquier inquietud que tengan, me escriben al correo y con mucho gusto pues miramos en detalle todas las inquietudes que tengan, listo. Listo, profe. Tengo una pregunta. Cuando está buena aparece un chulito verde, cuando está mala una X roja y ahí aparece también en una me aparece un cuadro y como un azulito con el signo de dividir. Eso. Ah, sí, de porcentaje. Es que se asignó una calificación parcial. Es decir, por ejemplo, los archivos que ustedes, las preguntas que enviaron de archivo, pues esa no era bueno o malo, porque podían ustedes tener una parte buena o una parte, o todo bueno o todo malo, o una parte buena y se equivocaron de cierta parte en adelante. Entonces, pues se les da un puntaje parcial de lo que valía la pregunta. Si te fijas, ahí te va a aparecer que esa no, si valía .5, no te dieron el .5, pero sí alguna cantidad. Ah, sí. A eso hace referencia. De todos modos, muchachos, mírenlo con detalle, con calma y cualquier duda, de inmediato me escriben y lo miramos, listo. Listo, profe. Listo, muchachos. O si allí sepan pues que de pronto se equivocaron, si no saben cómo algún ejercicio que les quedó la duda de realmente esto es como se hacía, también. Todo, mejor dicho, cualquier duda, ustedes saben que me pueden escribir y de inmediato la miramos, ¿vale?
Listo, profe, que lo importante es como subir la nota después. No, pero para que practiquen para el examen final. Listo, profe. Listo, pues que estén muy bien entonces y cualquier duda ya saben, me van contando. Bueno, que estén muy bien muchachos. Listo, no con gusto y bueno, recuerden, practiquen bastante identidades que eso entra en el examen. Que estén muy bien muchachos, que tengan buena noche.